resucitó. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya, Jesús ya exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Ese poder es el Espíritu Santo y hoy vive en nosotros gracias a ese sacrificio hermoso que hizo en la cruz. Oh Señor, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya, mi Cristo vivo está. Gloria a ti, Señor. Tú eres digno de recibir adoración, Padre. Tú eres el que está sentado en el trono, Padre. Por eso hoy levantamos alabanzas en tu nombre, Dios. Tú eres santo, Señor. Mira, tú eres digno, Señor.
hoy nosotros te decimos, tú eres santo, Señor. Y damos gloria a ti, Jesús. Damos gloria a ti, Jesús. Dile una vez más. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Sí, Señor. Gloria a ti, Padre. Presencia del Espíritu Santo en este lugar precioso. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar a los hogares. Bendice, Padre, a las personas que hoy nos ven, las personas que nos acompañan, Señor. Gracias, Padre, te damos. Bendice sus casas, sus familias. Bendice este servicio, Señor. Bendito sea tu santo nombre y bendito tu santo Espíritu, Señor. Derrama en este momento, Señor, gran bendición sobre todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, sobre cada persona que está en este lugar, Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cada vez que venimos a servir a Cristo, sea por este medio o en cualquier otro lugar, nos alegramos de reunirnos con personas que sienten y piensan igual, y saben que hay un Dios grande y poderoso al cual el ser humano debe adorar y alabar y poner en primer lugar. Nos alegramos de poder compartir con usted. Que Dios bendiga su casa, Dios bendiga su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Así deseamos que el Señor siga bendiciendo grandemente su casa y su familia. Amén. Dios le guarde. Hoy, ¿verdad? Un domingo al mes nosotros tenemos la costumbre de tomar la cena del Señor. Y la cena del Señor es una ordenanza. La dejó acompañada también con otra ordenanza que es el bautismo. Y la idea, ¿verdad?, de la cena del Señor es que con estos dos elementos, lo que es el pan sin levadura y el fruto de la vid, nosotros conmemoremos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero que también con ella anunciemos su segunda venida. Nosotros sabemos que Cristo viene por segunda vez. Es que Él deja instituida esta cena y el sentido de ella es conmemorar. Podemos ir repartiendo los elementos, ¿verdad? Estamos hablando de la cena. Y que nosotros podamos conmemorar su muerte, que tiene un gran significado. La muerte de nuestro Señor Jesucristo ha dividido la historia en dos tiempos marcados por la muerte de Jesús. Lo hermoso de todo este sacrificio es que Cristo no quedó en la tumba, Él resucitó. Y dice la Sagrada Escritura que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice que un día regresará. El próximo evento que espera la iglesia es el arrebatamiento, que la iglesia será tomada para celebrar las bodas del Cordero. Entre tanto, el Señor nos deja esta ordenanza, ¿verdad? Nos pide que conmemoremos su muerte. Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que estas palabras
no son literales. O sea, esto no es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Esto representa su cuerpo, es un símbolo, es un elemento que se utiliza para recordar el cuerpo del Señor, pero no existe tal cosa como una transustanciación, que quiere decir que esto se convierte en el verdadero cuerpo de Cristo y cuando lo comemos, comemos el cuerpo de Cristo. Tal cosa no ocurre. Eso no quiere decir que por eso, ¿verdad?, nosotros no le vamos a dar la importancia de vida a estos elementos, ni tampoco por eso nosotros vamos a tomar la cena del Señor como cualquier cosa, sino que le vamos a dar su importancia y es un momento memorable, un momento de reverencia que hacemos con el entendimiento. No es cualquier comida, no es una comida para llenarme el estómago, no es una cena como cualquier cena, sino que el Señor la deja para su iglesia, para su pueblo, para que recuerde siempre el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Dice que tomó pan y dio gracias. Padre, te damos gracias por el sacrificio precioso que hiciste en la cruz, por tu cuerpo que fue entregado por nosotros, Señor, que fue partido literalmente, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Comamos, Señor. Dice que asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esto, ¿verdad?, de la misma manera, simplemente representa la sangre de Cristo. Es otro elemento de la cena del Señor, pero no literalmente es su sangre. Es algo simbólico lo que estamos haciendo, porque el apóstol Juan enseña sobre la sangre de Cristo, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y marca un nuevo pacto en el nombre de Jesús. Así que nosotros entramos en un nuevo pacto, y todo lo que están en ese nuevo pacto conmemoran de esta manera la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu sangre preciosa que fue derramada hasta la última gota por cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Tuviste que morir para darnos vida. Por eso te damos gracias, Señor, por tu sangre. Tomemos la copa. Gracias, Padre amado. Bendito sea, Señor. Líbranos, Señor, en este tiempo. Bendito sea por siempre, Padre. Dice la palabra del Señor también en el versículo 26. Así pues, todas las veces, escuche bien, esto es parte también de tomar la cena, ¿verdad? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta, escuche bien, hasta que Él, ¿cómo dice? Hasta que Él venga. Entonces, por medio de, cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, estamos anunciando también la segunda venida del Señor. Conmemoramos su muerte y anunciamos la segunda venida del Señor. Muchas gracias, Padre. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te pedimos, Señor, te pedimos que nos edifiques en tu palabra en el día de hoy. Amén. Dios bendiga. El día de hoy pueden tomar asiento. La iglesia sigue activa porque hay una puerta abierta. Y lo hermoso de esta puerta es que nadie se lo va a poder cerrar, como decía el pastor. Solo Jesús puede abrir la puerta porque Él es el que tiene la llave de David. Por lo tanto, Él puede cerrar esta puerta, pero no lo va a hacer porque, como dice su profecía, esta puerta se va a mantener abierta para la iglesia el día de hoy. Así que nosotros hoy más que nunca tenemos que pasar por esa puerta con fe, creyendo en que el Señor nos va a respaldar el día de hoy en todo lo que nosotros hagamos. El mensaje, voy a traer un corto mensaje por el tema tiempo y las redes sociales. Bienvenidos a todas aquellas personas que nos están viendo el día de hoy. Se llama Una fe basada en milagros. Hemos visto cómo en los tiempos actuales
debido a esta crisis, a esta enfermedad que ha azotado el mundo, pero que sabemos que es parte del plan de Dios. Todos esperamos un milagro en nuestra vida. Y hay que tener cuidado porque puede que esa sea nuestra expectativa en este tiempo, pero es interesante preguntarse para qué son los milagros, para qué Jesús hizo los milagros, cuál es el propósito de los milagros. Nosotros el día de hoy, si usted ve las redes sociales, vemos videos de gente haciendo cosas increíbles, extraordinarias, ¿verdad? Una gimnasta haciendo una rutina espectacular y usted se pone a pensar, bueno, si yo lo podría hacer y yo personalmente jamás podría hacer algo así. Y uno dice, wow, qué milagro. Hacer cola en una bomba de gasolina subsidiada y que no hayas durado 5 minutos, eso es un milagro el día de hoy. Y en realidad, cuando vemos, esas son cosas humanamente posibles. Humanamente posible que no haya cola. Puede ser que nadie se haya enterado allí que haya llegado la gasolina y casualmente llegaste tú. Entonces, humanamente es posible. Esta persona que hizo esta rutina de gimnasia espectacular seguramente entrenó durante tantos años que le es posible hacerlo. Entonces, tenemos que saber que los milagros son expresiones sobrenaturales cuando llegan al plano natural, se manifiestan aquí y ahora. Si usted no estudió para un examen y lo pasó, eso no es un milagro, porque eso es posible humanamente. Humanamente es posible que. ¿Por qué Jesús hizo estos milagros? Vámonos a la palabra y quiero que me acompañe en el versículo central el día de hoy. Se encuentra en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Allí me está diciendo el propósito de estas expresiones sobrenaturales, para que yo crea en Jesús. Y a mí me gusta mucho cómo el Evangelio de Marcos trata estos milagros. El Evangelio de Marcos retrata 21 milagros y los 4 evangelios retratan en total 35, pero Marcos solo retrata 21. Y los primeros 17 milagros de esos 21 los retrata en sus primeros 8 capítulos. Porque el propósito de esos primeros 8 capítulos de Marcos, que es la primera parte en la que se puede dividir ese libro, es para dar a entender y testificar la identidad de Jesús. Y luego hay una pausa, y esto es muy interesante. En el capítulo 8, versículo 26, si no me equivoco, está la confesión de Pedro, cuando Jesús le dice, ¿quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y ese es un propósito de los milagros, que nosotros podamos verlos en nuestra vida, para que cuando Jesús pregunte ¿quién soy yo?, uno pueda decir, tú eres el Cristo. Por lo tanto, los milagros son una prueba de sí mismo y de su doctrina. Por eso en Marcos 2, cuando empieza este primer milagro en este evangelio, Jesús hace un milagro que no es propio del hombre, es como para decir, yo soy el que puedo perdonar los pecados, y él cura a un paralítico. Sin embargo, por eso es que estos milagros ocurren en el Nuevo Testamento, en el Antiguo también, pero en el Nuevo Testamento los hace Jesús, para que te lleve hoy en día a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y tú puedas responder, tú eres el Mesías. Por eso es que los 2 milagros más famosos, por decirlo de alguna manera, es uno de los que hemos estado hablando esta semana, que es el milagro de la alimentación de los 5,000 y el milagro de la resurrección de Lázaro. Son 2 milagros muy, muy impactantes. Y el milagro de la alimentación de los 5,000, usted le puede sacar tantos temas. Yo diría, bueno, una cantidad de temas increíbles porque enseña tantas cosas. Y el Señor, cuando ve a estos 5,000,
Él siente compasión por esta multitud, porque la Biblia en ninguna parte dice que estos 5,000 eran seguidores de Jesús. Sencillamente que lo siguieron al monte donde Él estaba. En ningún momento dijeron son discípulos, son seguidores, son cristianos, creían en Él. Y eso a Jesús le conmovió, porque Él vio a todas esas personas sin pastor. Las vio como, bueno, buscando una respuesta. Entonces Jesús hace el milagro de alimentar a 5,000 para que esas personas pudieran ver a ese pastor de pastores y decir, como dice en Juan, en sus últimos versículos, creo que es el 6:24, ciertamente este era el profeta que ha de venir. Porque así le decían a Jesús los judíos, el profeta, el Mesías que venía a liberar a su pueblo. Y fíjense que el día de hoy, y es increíble porque estos judíos, muchas personas vieron estos milagros y aún así no creyeron. Si no hubieran creído muchos. Y el relato del mendigo Lázaro, que no es el mismo del Lázaro resucitado, porque Lázaro resucitado es el hermano de María y Marta, y no es María la madre de Jesús, sino que es María la que limpió los pies de Jesús con el cabello, con el perfume muy caro. Y si así seguimos, vamos a Adán. Así que no me voy a extender ahí. Y este mendigo Lázaro, ¿verdad? Ustedes conocen este relato. Y en Lucas 16, empieza en el versículo 19, habla de el rico que tenía muchos bienes. Y dice que Lázaro fue al seno de Abraham, muere y va al seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar donde iban los justificados antes que Jesús resucitara. Y el rico muere y va al Hades, que es la muerte. Y a ellos los separaba una cima. Una cima era como una especie de abismo que había entre esos dos. Y dice, yo no puedo pasar ni de allá para acá, ni tú puedes pasar de acá para allá. Y fíjate lo que dice el versículo 31 de Lucas 16. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán al que alguno se levantare de los muertos. Esto quiere decir que aún hay personas que ven estos milagros y no creen. Porque la clave está en la palabra. Por eso dice que tú tienes que ir a Moisés y los profetas. ¿Qué significa Moisés y los profetas? La escritura que estaba revelada en aquel tiempo, que era el Antiguo Testamento. Dice, hoy en día, o en aquel momento, se podían ver milagros tan sobrenaturales y aún así la gente no creía. Tienen que creer en la palabra. Y el día de hoy, nosotros no solo tenemos a Moisés y los profetas, sino que tenemos la palabra del nuevo pacto. Tenemos más. Por lo tanto, nosotros debemos creer es en Jesús. Y una vez que yo creo en Jesús, yo no puedo basar mi fe en milagros. Y lo traigo a colación porque hoy en día, en las redes sociales, que es donde se está proyectando la iglesia debido a la necesidad actual, han salido personas inescrupulosas a vender milagros, a vender palabras proféticas, a cambio de me gustas o de compartir. Y la gente va en fila. Es una cosa masiva. Es como que es mucho más fácil decir el Señor va a hacer un milagro sobrenatural en tu vida de provisión. Y aquí yo identifico a dos tipos de cristianos el día de hoy. El que está en medio de la crisis esperando un milagro y el que está en medio de la crisis creyendo en Jesucristo. El que cree en Jesucristo está inmutable. Había crisis, creo en Jesucristo. No hay crisis, creo en Jesucristo. Es inmutable, es como Dios, no cambio. Y está el que cree en los milagros. Lo que pasa es que eso es una fe muy superficial. Es muy por encima, porque entonces viene el milagro y como el milagro, la reacción natural que uno tiene, como cuando uno ve a una persona no haciendo cola para la gasolina, es wow. Esa es la reacción natural del milagro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tiene un efecto temporal y cuando pasa el efecto del milagro, las personas dejan de creer. Y viene cualquier ola del mar y se lo lleva. Viene cualquier hermano diciendo, yo te voy a dar una palabra profética el día de hoy y va y se lo lleva. Porque nuestro fundamento no puede estar en el milagro, tiene que estar en Jesucristo. Él es la piedra angular, dice Efesios 2:20.
La piedra es Jesucristo. ¿Usted cree que ha recibido un milagro el día de hoy? Levante la mano quien cree que ha recibido el milagro el día de hoy. Tiene que recibirlo todos, los que están aquí, los que están allí, viéndonos desde su casa, porque usted ha recibido el milagro de la salvación. ¿Usted cree que necesita otro milagro aparte del de la salvación? Yo considero que no. En su misericordia, el Señor puede hacer otro milagro. Por amor, porque Él quiere testificar su poder, porque aunque Jesús no está caminando hoy en la tierra, está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene poder. Por lo tanto, los milagros siguen ocurriendo el día de hoy. Yo no estoy diciendo que no ocurren, siguen ocurriendo el día de hoy. Pero no son como los de antes. Tampoco podemos esperar como los milagros de antes. El milagro sucede cuando Dios encarnado nace. Y después vuelve a suceder cuando ese Dios encarnado resucita. Pero el milagro más grande es el que sucede a causa de esos dos milagros, que es cuando un hombre o una mujer decide creer en Jesucristo. Y ese es el milagro más grande. Hay cosas que son en la vida de un cristiano progresivas y otras que son absolutas. El conocimiento en la palabra es progresivo. Porque cuando yo conozco a Cristo, yo voy leyendo la palabra y voy adquiriendo más conocimiento y más conocimiento y más conocimiento. La fe es progresiva, porque a causa de las pruebas, dice la palabra en Romanos, que mi fe aumenta, por lo tanto es progresivo. Pero creer en Jesucristo no es progresivo, es absoluto. Yo creo o no creo, así de sencillo. Mi confianza en Dios es absoluta, porque cuando uno empieza una relación sentimental, uno tiene que confiar plenamente en esa persona para que esa relación se desarrolle de forma sana. Yo no puedo medio confiar, porque entonces allí no hay una base firme. Yo tengo que confiar y decir, esta es la persona que Dios tiene para mi vida, yo confío en Dios. Así es la confianza con el Señor, o es o no es. No puede ser a medias. Inclusive cuando yo comienzo en los caminos del Señor, yo tengo que confiar plenamente en el Señor. ¿Usted sabe qué le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia? Por cuanto me ha sido fiel. La iglesia de Filadelfia, que es el versículo lema de este año, el Señor le dice que tú te has permanecido inmutable, tú has confiado plenamente en mí. Has predicado una sana doctrina. Y como tienes esa puerta abierta, siempre estás evangelizando. Entraste por ella con fe, porque nadie te la va a cerrar. Yo soy Jesucristo, la mantengo abierta, le dice a la iglesia de Filadelfia. Entra con ella. Y eso es importante porque nosotros tenemos que confiar absolutamente en Dios el día de hoy. Tenemos que creer absolutamente en Dios el día de hoy. Eso no puede ser progresivo en la vida de un cristiano. Confíe en el milagro de salvación que has recibido. Es el milagro más importante y el único que necesitas para vida eterna, porque no hay otro milagro para vida eterna, solo ese. Aférrate a ese milagro en medio de la tormenta, y todos los mensajes que se han venido predicando van en eso. Yo me aferro al milagro de la salvación en medio de la tormenta. Yo me aferro al milagro de la salvación porque con poco hago mucho. El Señor lo hace. Mi aferro es a ese fundamento. Si ocurren milagros, bueno, yo considero que en medio de esta situación, el hecho de que el Señor ha provisto a muchas personas, eso es un milagro de por sí. Pero yo le voy a decir una cosa, si vamos a ver las características de las personas que el Señor ha provisto en medio de esta crisis, son personas que no están esperando eso como tal, sino que sencillamente le dijeron, bueno, Señor, yo me voy a encargar de lo tuyo y tú te encargas de lo mío. Yo voy a servir, mi servicio no cambia, es inmutable. En estos días estaba hablando con un amigo y me habló de avivamiento y me dijo que la iglesia tenía que traer, Jesucristo no venía porque la iglesia tiene que traer todavía el reino aquí a la tierra. Bueno, yo le dije, el reino de Dios en los cristianos está en cada uno de sus corazones. Ahí es donde está el reino de Dios instalado, porque es el Rey de Reyes. A pesar de que usted ha sido hecho rey y sacerdote, es el Rey de Reyes el que va a instalar su reino aquí en la tierra. No somos nosotros, es Él.
y nos sujetaremos a Él, gobernaremos con Él, pero aún estaremos sujetos a Jesucristo. No hay necesidad. Y si usted lee la Biblia, por eso es que es importante que dice, escucha a Moisés y los profetas, óyelo. Cuando uno va a la palabra, uno entiende que un avivamiento de conversión masiva de las naciones en estos días no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, estamos en los últimos tiempos, ya estamos en los tiempos donde el Señor sencillamente está escogiendo a los últimos que han de ser salvos. Y para que una persona pueda ser salva, no puede basar su fe en los milagros, sino en Jesucristo. Por lo tanto, hay que predicarles a Jesucristo, no los milagros. Los milagros lo identifican, pero vamos a predicarle a Jesucristo, porque la idea es que la persona persevere hasta el fin, no que se quede a medio camino. Por eso es que el día de hoy puede haber un evangelio que es muy light y arrastra a muchas personas. Eso no es un avivamiento. Eso es sencillamente métodos para atraer a las personas. El avivamiento, el día de hoy, ocurre espiritualmente en el cristiano. En el día de hoy, muchas personas han decidido levantar y crear células de crecimiento. Ese es un avivamiento ministerial. El día de hoy, las personas han dedicado más al estudio de la palabra. Avivamiento espiritual, han orado más, empezaron a orar más porque ahora tienen más tiempo, decidieron dedicárselo a Dios. Ayunan más, oran más, se reúnen más, se meten más con Dios, empiezan a predicar más. El avivamiento es espiritual. El día de hoy ese es el avivamiento. El avivamiento de personas ya ocurrió. En la iglesia primitiva eso era tremendo avivamiento. Cualquier servicio, el más mínimo, bajó el Espíritu Santo el día del Pentecostés 3,000. Después cuando fueron a hablar con los hombres aquellos fueron 5,000 más. Entonces, oye, eso es tremendo avivamiento. Eso no ocurre el día de hoy. Pero eso no quiere decir que esté mal. Somos los escogidos. Si usted ha creído en Jesucristo, usted ha sido escogido en los últimos tiempos. Y usted va a gobernar con Jesús. Así que aférrese al milagro de la salvación. Es el mayor regalo que usted va a necesitar. Como dice Juan 10, versículo 28-29, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si usted permanece en esa piedra angular, nada de lo que ocurre la va a arrebatar de las manos de Dios. Usted dice aquí, mire, usted está en las manos de Dios. Siéntase gozoso por eso. En medio de lo que estamos pasando, usted está en las manos de Dios. Nadie la va a arrebatar de allí. Nadie tiene el derecho legal de arrebatarla de las manos de Dios. El Señor lo que quiere en este momento es que nos afirmemos. Porque esta tempestad va a pasar y después de la tormenta que viene, la calma. ¿Y usted sabe cuándo va a ser la calma? En realidad, cuando usted esté en la presencia con el Señor. Porque la Biblia dice que vendrán terremotos, vendrán hambrunas, falsos cristos, falsas doctrinas. Si usted cree que esto es mucho, entonces prepárese para lo que viene, porque esta es la preparación, esta es la antesala. Pero nosotros, el pueblo de Dios, como dice Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, a ti no te haré pasar la hora de la prueba. Es decir, vamos a ser arrebatados. Por eso es importante tener una fe basada en Jesucristo y no los milagros. Los milagros son importantes. A veces el Señor usa los milagros para que una persona llegue a los pies de Cristo. Eso es completamente válido. Perfectamente es así, lo hemos visto. Yo tenía 12 años y yo llegué a los pies de Cristo a pesar de estar en una familia cristiana porque vi un milagro. Ahí fue cuando yo llegué a los pies de Cristo que tomé la decisión. Antes de eso me congregaba, antes de eso estaba con mi familia, todo bien, pero aceptar a Jesucristo fue cuando pararse siendo paralítica. ¿Cómo no voy a creer después de eso? Imagínese usted. Tenía 2 años conociendo a esa niña
y jamás había podido caminar, y un día la vi caminar. ¿Cómo va a ser eso? El Señor usó ese milagro para que yo tomara mi decisión, para que yo creyera. Pero hoy mi fundamento es Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Si no veo otro milagro así, no importa. El Espíritu Santo mora en mí. Ese es un milagro hermoso. Es lo único que necesito. Gloria a Dios por esa niña, porque esa niña no solo fue sana, sino que fue usada para que muchos, porque estoy seguro que no solo fui yo, porque ese día también se convirtieron más personas. Fue usada para que personas creyeran en Jesucristo. Así que le invito el día de hoy a que su expectativa no sea cuál es el milagro que Dios va a hacer en tu vida, porque ya lo hizo. Que tu expectativa sea hoy es ¿qué hago para Cristo? Señor, ¿ahora qué hago para ti? Bueno, ahora voy a hacer esto. Este es el momento de servir con ahínco, de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es este el momento. El Señor lo está pidiendo. Si mucha gente se ha levantado, si mucha gente se ha avivado espiritualmente para servir al Señor, es porque el Señor así lo ha querido y lo necesitaba. Y nos levantamos hoy y pasamos por esa puerta, como pasó la iglesia de Filadelfia, que no recibió ningún reproche de parte de Jesús. La iglesia amada de Jesucristo. Somos nosotros, la iglesia amada de Jesucristo. ¿Cuántos creen que nosotros somos la iglesia amada de Jesucristo? Esperémoslo con ahínco, con anhelo, que su venida está cerca. Mientras tanto, nosotros estamos gozosos porque tenemos la esperanza de aquellos que van a recibir la vida eterna, no como aquellos que no la tienen, como dice la Biblia, no como aquellos que la tienen, porque nosotros morimos, pero dormimos para después levantarnos nuevamente. El que no tiene esa esperanza, murió y listo. Y esa persona pudo haber recibido un milagro, pero si no creyó en Jesucristo, porque puede suceder recibir un milagro y aún no creer en Jesucristo. Había muchos judíos así. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? ¿El milagro o creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo, eso es lo importante. El milagro es impactante, pero es secundario. Lo primero siempre es Jesucristo. Por lo tanto, no apartemos nuestra mirada hoy de Él. Y sobre todo de la sana doctrina, para que no vengan personas inescrupulosas a tratar de quitarnos de la base donde estamos el día de hoy. Una base firme que es Él. Él es la roca. Y en Él nos apoyamos el día de hoy. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a orar el día de hoy por esta palabra. Contentos porque personas entre nosotros otra vez. Hoy es hermoso cómo se ha avivado esa necesidad de congregarse. Ese anhelo de venir a la iglesia. Qué bonito es eso. Por eso es que yo digo, el Señor tiene un plan perfecto para todo. Yo digo, wow, Dios es maravilloso y tremendo. Personas que podían estar desanimadas de venir a la iglesia, hoy tienen ese anhelo de venir y de buscar al Señor. Qué bonito es eso. Porque eso es lo que quiere el Señor en este día. Una iglesia que esté cerca de Él adorándole. Porque nosotros somos santuario del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo adora a Dios. Por lo tanto, nosotros también adoramos a Dios. Señor y Padre Celestial, gracias te damos el día de hoy, Padre, porque tú nos das primeramente un día más de vida, Señor. Te damos gracias el día de hoy por ese milagro de salvación que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Y que por medio de él nuestros pecados han sido lavados, han sido borrados, han sido limpiados. Y el diablo, el enemigo, no tiene ningún derecho legal en estos momentos sobre nosotros, porque le pertenecemos a Cristo. Porque no hay condenación para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a caminar con firmeza en ese fundamento que es Cristo. Hoy en día, cuando se levantan falsas doctrinas, cuando se levantan falsos maestros, cuando hay terremotos, hambrunas y pestes, nosotros seguimos inmutable caminando hacia esa meta que es la vida eterna en Cristo Jesús.
Por eso, Señor, te damos gracias por ese milagro único y suficiente en nuestra vida. Si por misericordia y amor recibimos otro milagro en nuestra vida, damos gloria a Dios, porque es para glorificarte, Señor, es para gloria tuya. Mientras tanto, Señor, nuestra expectativa no es el próximo milagro, nuestra expectativa es cuándo vas a venir, Señor, cuándo vienes por tu iglesia. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra esperanza, Señor, para poder precisamente y finalmente estar en tu presencia. En el poderoso nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte a nuestros servicios en vivo los días domingos a las 11 de la mañana para nuestro servicio dominical y los martes a las 5 de la tarde para nuestros servicios de oración. También por nuestro canal de YouTube puedes ver las clases dominicales a las 9 de la mañana. Síguenos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia Caracas Este 2. No olvides darle me gusta, compartir este video y hacernos mención con nuestro hashtag